Curso gratuito de modelado y renderizado 3D para arquitectura. Clase 6. Introducción a SketchUp Pro. Entonces, el tercer punto es los secretos de un render fotorrealista. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar al fotorrealismo? A través de 5 secretos importantes. El primero es el modelado 3D detallado, modelado eficiente y súper detallado. Ya veíamos eso en la primera parte. Los dos aspectos importantes es también lo que respecta a la composición fotográfica, al tema de la iluminación, al tema de materiales PBR y el tema del postprocesamiento. Lo que vamos a ver en esta tercera parte, vamos a enfocarnos sobre todo en lo que es la composición y el tema de la iluminación. Como nosotros sabemos, un render en realidad se asemeja bastante a lo que es una foto de un proyecto real. Y es importante tener en cuenta el tema de los encuadres fotográficos. Cuando hablamos de encuadres fotográficos, nos referimos a cómo es que nosotros estamos ubicando nuestra escena. Para eso podemos utilizar muchas técnicas, muchas formas de componer una imagen, como es la regla de los tercios. Esta regla de los tercios nos indica una grilla dividiendo las tres secciones de la imagen en 9 cuadrantes, en estos puntos ubicando los elementos más importantes. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos es la ubicación de esta planta y la planta está ubicada en este cuadrante, ¿no? La parte central. No tiene que ser exacto, pero más o menos tiene que tener esa misma lógica. Y eso lo podríamos aplicar dentro de la arquitectura, pero yo suelo aplicarlo de otra forma. La forma de aplicarla yo, esta regla de los 3 tercios, es la siguiente. Aplicamos los 3 cuadrados inferiores, los 3 cuadrados de la parte de abajo, ubicando en forma vertical, ubicamos para lo que es el suelo. Entonces el suelo para los 3 cuadrados de abajo. Para la parte central ubicamos el proyecto. En estos 3 cuadrados debería estar el proyecto y los 3 cuadrados superiores debería estar ubicado el cielo. Entonces de esta forma nosotros podemos componer esta imagen. Ese sería un primer criterio de composición y es justamente ese criterio que hemos utilizado para componer esta escena, ¿no? O la escena que estamos trabajando el día de hoy, que es esta. No tiene que ser exactamente perfecto, sino que tiene que tener esa intención. Entonces, en la parte inferior el piso, en la parte central el proyecto, pero siempre teniendo en cuenta ese espacio para el proyecto. No quiere decir que el proyecto sea que se abarque en toda la imagen, quizás aquí me pasé un poco, debería ser el proyecto un poco más pequeño y darle más protagonismo al entorno, ¿no? Para que respete un poco más esta regla. El siguiente criterio que también suelo utilizar con bastante frecuencia es el siguiente. Ya veíamos que el primero era este. La otra es utilizarlo, pero en forma vertical, es decir, esos 3 cuadrantes de la derecha el proyecto, los 3 del medio el proyecto y los 3 que quedan aquí el entorno. Aquí está. En este otro criterio de composición, por ejemplo, aquí es distinto. Aquí se ha utilizado este mismo criterio, ¿no? Dividiendo en vertical en los 2 primeros cuadrantes el entorno y en el cuadrante verde el proyecto. Quizás esta composición del árbol sea muy similar a la de este proyecto. También podemos entonces componer de esa forma, tanto en horizontal como también en vertical. Y claro que también con la forma de composición clásica, ¿no? Ubicando en los puntos de interés los objetos más interesantes. Quizás esto se aplique un poco mejor cuando se esté trabajando con composición de paneles, por ejemplo, ya de proyectos. Esto nos funciona tanto en el formato horizontal como en el formato vertical, colocando en los puntos de interés de intersección estos puntos interesantes, como en este caso el proyecto. Este criterio de composición es súper importante que lo tengamos en cuenta, pero no es el único criterio de composición. Existen otros criterios de composición, como por ejemplo este de aquí, ¿no? Que tiene que ver con la proporción áurea o en forma de espiral para realizar esta imagen. Claro que es a la izquierda, a la derecha, pero también se puede utilizar esta otra forma de composición, haciendo que el punto más importante o el punto de fuga se vaya hasta esta parte de la imagen. Y es aquí donde entramos al siguiente concepto, que es la intención comunicativa que tiene un render. Y para eso vamos a hacer la siguiente dinámica. Para esta dinámica tenemos esta, a ver, vamos a poner por ejemplo, vamos a bajar hasta aquí, otra imagen, ahí está, por ejemplo, esta imagen tenemos aquí. Entonces el ejercicio es el siguiente. Vamos a ir preguntando uno por uno
esperemos que alcance tiempo para todos. Y cada uno nos va a decir qué es lo primero que se le viene a la mente cuando ve esta imagen. A ver, tenemos por ejemplo aquí a Ariana. Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, sería genial si nos podrías comentar qué idea se te viene a la mente al ver esta imagen. A ver, vamos a continuar. Tenemos a Dani. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué idea se te viene a la mente o qué intención crees que haya tenido el autor al expresar esta imagen con esos colores, con esos colores? Yo creo que algo más de tranquilidad por los colores vivos que está usando en el enfoque del proyecto. Excelente, excelente. Claro que sí. La tranquilidad es justamente transmitida por los colores cálidos y justamente el proyecto tiene ese tipo de colores, el color amarillo que va al interior y en el exterior también esos tonos, ¿no? Los tonos verdes y demás que transmiten esa sensación de calidad. Ahora, en este caso en particular, vemos esa emoción o esa intención que ha tenido el autor, posiblemente porque el cliente le haya solicitado que él desee una casa de campo tranquila, que sea bastante cálida y amigable. Entonces, al expresar este render desde esta forma, utilizando estos colores, es bien recibido por el cliente y hace que lo asimile mejor el proyecto. Pero tenemos otro tipo de proyectos, otro tipo de escenas, como por ejemplo, aquí está esta otra imagen. Esta imagen ya tiene otro tipo de enfoque, otro tipo de colores que representa otro tipo de intención. Para eso tenemos la participación de Flores. Flores, ¿qué tal? No sé si nos podrías ayudar. ¿Qué intención comunicativa cree que haya tenido el autor de esta imagen? Creo que iría a poner, por ejemplo, una casa algo más cálido, frío, ¿no? Sentir a la naturaleza, con la lluvia de repente, ¿no? Claro, Siento que esa casa está de repente en una zona donde, como diríamos acá en Perú, en la selva, pues, ¿no? eh, Algo así. claro que sí, claro que sí. Es importante algo que comentas y te referías al entorno frío, ¿no? Que aquí se ve un contraste bastante distinto, de un entorno bastante frío, incluso tanto con los colores azules del exterior y la parte central del proyecto, la parte amarilla, la parte interior del proyecto, una zona cálida. Entonces, se ve ese contraste entre un ambiente acogedor al interior del proyecto y un ambiente bastante frío, silencioso o aislado en la parte del exterior. Entonces, utilizando los colores se puede generar esta intención. No solamente eso, sino también comentaba de la posición de la cámara, que es una posición de cámara casi a la altura del ojo humano, que te hace ver el proyecto desde fuera, no desde dentro. Quizás desde dentro sea totalmente distinto la forma de ver el proyecto, sino desde fuera tenemos ese contraste entre ambos colores, ¿no? De la zona exterior y la zona interior. A ver, tenemos aquí otra imagen. Por ejemplo, a ver, ahí está. Por ejemplo, esta otra, ¿no? Que es también de noche, pero ya va también con otras sensaciones. Para eso tenemos a Israel. Israel, ¿qué tal? No sé si nos podrías comentar en una palabra qué se te viene a la mente al ver esta imagen. Bueno, diría que se siente un poco más movido el ambiente. Excelente, excelente, excelente. Mira, es súper, súper importante lo que comentas de movido, porque justamente esta perspectiva lo que hace es darnos un punto de fuga hacia el fondo. Entonces, al fugar el espacio hacia ese lado, nos da como esa sensación de movimiento, profundidad, y es propia de entornos urbanos al tratar de representar esta imagen. Excelente, Israel. Tenemos ahí a Ivana. Ivana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos podrías comentar, por ejemplo, desde esta imagen? Yo lo vemos como un poco de amplitud, no sé si tal vez sea por la posición y también siento como que un ambiente más cálido, pero me imagino que eso también me enfocaba un poco del color que están empleando en la imagen. Exacto, exacto. Los colores juegan casi un papel súper vital al momento de representar las emociones o sensaciones de espacios interiores. Para interiores quizás es mejor utilizar los colores más cálidos porque son ambientes acogedores los que se pretende realizar. Y teniendo un encuadre con una distancia focal bastante cercana, hace parecer que el proyecto o el espacio es grande, cuando en realidad quizás no lo es. Entonces,
utilizando los encuadres, la composición y demás, nosotros podemos crear este tipo de imágenes, ¿no? Que no simplemente sean imágenes que sean simplemente obtenidas de un punto de vista sin tener en cuenta cuál es la intención, sino que son imágenes ya pensadas y teniendo en cuenta cuál es la intención que pueda tener esta imagen. Tenemos, por ejemplo, aquí a Joel. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si nos podrías comentar sobre esta imagen. Hola, puedo ver que es más la organización dentro de un espacio de oficina donde tiene el acceso tanto directo e indirecto y la luz es más artificial que natural. Exacto, Joel, excelente, excelente participación. Mira, lo que comentas ya es un poco más distinto. Aquí ya no estamos utilizando iluminación natural, colores naturales, sino iluminación artificial. Y en este caso de esta oficina, estamos utilizando colores neutros que son propios de una oficina, que es un ambiente mucho más, no tan cálido, tampoco tan frío, sino es un ambiente mucho más profesional o mucho más estándar, y por eso se utilizan mm, eh, los colores blancos, ¿no? Que no son realmente un color eh, tan emotivo hacia un lado o hacia el otro, sino que es algo más neutro. Excelente. Continuamos con Paula. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos podrías comentar sobre esta imagen? Buenas noches. Bueno, a mi parecer, creo que es un lugar más de comodidad personal. También los colores añaden cierto sentir de comodidad justamente y de tranquilidad que pueda transmitir a la persona. Excelente, excelente. Claro que sí. Es justamente lo que comentábamos al inicio, que al utilizar estos colores cálidos, colores amarillos que van por ese lado, nos dan esa sensación de comodidad. Excelente. Entonces ya veíamos que cada una de las imágenes evoca una emoción distinta y la utilización de los colores depende desde una escena u otra. Una escena exterior con colores naturales, podríamos aplicar una ambientación o una intención, dependiendo de cada proyecto, distinta a una escena exterior también, pero podría ser una escena urbana. ¿Cómo podríamos representar esto a través de una escena interior también? Utilizando los criterios de composición que nos van a permitir, tanto composición, encuadre, iluminación, tener más intención comunicativa de nuestros redes. Y para finalizar tenemos esta imagen, a ver si alguien le... Esta es la última imagen que vamos a ver. Entonces en esta imagen se pueden ver ya otro tipo de aspectos. Y hay un aspecto súper importante, no sé si alguien quizás nos podría ayudar. ¿Qué intención cree que haya tenido el autor al utilizar esta vista? ¿Por qué no utilizaron la típica vista de frente, una vista frontal de los edificios, sino se optó por utilizar este encuadre, ¿no? O sea, ver desde abajo hacia arriba? O sea, ¿cuál es la idea que quizás haya tenido el autor? Yo creo que tiene que ver un poco con la mirada del edificio. O sea, Excelente. Claro que sí, no sé, a ver quién nos comentaba. A ver, creo que... Iván, Ivana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mira, Ivana, es la primera vez que a la primera alguien nos capta toda la idea que tratábamos de transmitir con esta imagen. Mira, es súper, súper interesante lo que comentas en base a la monumentalidad. Y es justamente esto, ¿no? La intención de un edificio es ser eso, ser monumental, es que se vea muy grande. Entonces, al utilizar este encuadre desde una vista desde abajo hasta arriba, estamos viendo esa diferencia de escalas, de la escala súper grande del proyecto a la escala inferior de nosotros. Y entonces se resalta mucho más o se potencia mucho más el edificio. Y esta vista es como una vista clásica, una vista estándar que la podríamos aplicar en cualquier edificio y va a simbolizar esto. Y va muy bien con edificios porque los edificios generalmente son altos, son monumentales, son imponentes y resaltan mucho más sus características. Entonces, quizás sea mucho más interesante utilizar este encuadre para representar un proyecto que utilizar el encuadre clásico, de ver todo el proyecto, pero al final no sentir nada. O sea, ver todo, pero al final no mostrar nada. En cambio, de esta forma, mostramos solamente una parte, desde un enfoque desde abajo hacia arriba. Vemos solamente algo, pero ya nos da la idea que es algo súper grande, que es súper extenso y es un edificio bastante... Excelente, genial. Qué bueno que hayan podido participar y la verdad todas las participaciones han sido casi acertadas al 100%. Y finalmente llegamos al proyecto que vamos a trabajar el día de hoy. Justamente es este proyecto,
Es un proyecto donde ya ustedes se puedan dar cuenta que es un proyecto bastante cálido al interior, al exterior son colores neutros, de tal forma que se resalte eso, tanto la calidez del espacio interior como también la sobriedad que va junto con el proyecto, que es un proyecto bastante minimalista en la parte del exterior y demás, y eso va también con los colores neutros, colores, una zona nublada y demás para que resalte el entorno cálido de este proyecto. Quizás esta imagen, por ejemplo, ha sido utilizada para vender esta propiedad, y al utilizar esta imagen para vender esta propiedad, se suelen utilizar colores cálidos que se reflejan más con la alegría y con las emociones para poder acercarnos más con los clientes. Así es que lo importante de esta parte es que tengamos en cuenta cuál es la intención comunicativa que queremos utilizar en cada render, utilizando encuadre, colores, composición y demás para lograr este objetivo. Muy bien, para entrar ya en lo que es la renderización, vimos algunos aspectos importantes como son la de reglas de composición, también algo de colores vimos, súper básica, pero también las vimos. Y ahora vamos a entrar ya a lo que es los secretos en sí, como que nosotros aplicando Lumion podemos utilizar estos secretos. Entonces vimos sobre composición, vimos la importancia de la iluminación y también la intención comunicativa de los renders. Nosotros tenemos una metodología, que es la metodología que esta es la siguiente, esta es como su fuerte esta metodología, la metodología de 3D campo, y se basa en dos aspectos importantes. Uno, lo que es el fotorrealismo y llegar un poco más al hiperrealismo. También la velocidad en los resultados. Aplicar esta metodología es bastante sencilla, teniendo en cuenta siempre bastante claro conceptos teóricos como los que vimos ahora. Y de esta forma nos centramos un poco más en conocer más los aspectos teóricos que nos van a permitir desarrollar cualquier escena, y la práctica ya nos hacemos mucho menos práctica. Si sabemos de un inicio cómo hacer y qué hacer, quizás ya no tenemos que practicar tanto y podemos conseguir buenos resultados en corto tiempo. La dificultad de esta metodología es bastante sencilla y el nivel de aprendizaje también es bastante sencillo. Ahora, finalmente, creo que, bueno, vamos a comentar igual. Vamos a hacer una diferencia entre un render fotorrealista y hiperrealista. Un render fotorrealista es en realidad un render que no trata de realmente expresar directamente una emoción. El objetivo de un render fotorrealista es acercarse muchísimo a la realidad. Ese es el principal objetivo. Solamente acercarse a la realidad lo máximo que pueda. A través de colores realistas, iluminación realista, ambientación realista, objetos realistas y demás. En cambio, el render fotorrealista, hiperrealista ya va un poco más. Es un grado más de evolución del render fotorrealista, en donde además de ser muy realista todo, complementa lo que es el hiperrealismo para darle una emoción. Entonces la diferencia entre un render fotorrealista e hiperrealista es que los renders hiperrealistas potencian mucho más ya lo que estábamos viendo anteriormente, el tema de las emociones, de los colores y demás. Entonces el objetivo de nosotros como arquitectos quizás sea enfocarnos más en lo que es el hiperrealismo para acercarnos mucho más con nuestros clientes y nuestros proyectos logren impactar mucho más.